La segunda venida de Cristo. La resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 22. Arrepentíos y creed en la buena nueva. Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Lucas 4:14. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazaret y fue a residir a Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A lo que habitaban en paraje de sombras, de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Mateo 4:12. Marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Arrepentíos y creed en la buena nueva. Marcos 1:14. En este punto, la cronología de la vida y las enseñanzas de Jesús contenidas en el Nuevo Testamento pasa del Evangelio de San Juan, cuyos primeros capítulos ofrecen el marco de la esencia esotérica de las enseñanzas de Jesús, a la narrativa conocida como sinóptica que presentan los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús comienza a predicar en forma abierta a las multitudes, con términos divinos y sencillos, acerca de la panacea que sana todos los males humanos. Arrepentíos y creed en la buena nueva. El reino de los cielos ha llegado. El mensaje subyacente de estas palabras era: abandonad vuestra vida servil, adoración de la materia, retirad vuestra conciencia que fluye hacia el exterior y dirigidla hacia adentro, hacia el espíritu. En comunión intuitiva, supeditad vuestras acciones, vuestros pensamientos, vuestra vida y vuestra voluntad a la palabra de Dios, la palabra verdadera que confiere salvación, y sabréis, con la convicción que proviene de la experiencia personal, que el reino de la bienaventuranza celestial se puede hallar aquí y ahora. Al regresar a Judea para dar cumplimiento a la profecía de Isaías, Jesús fue a residir a Cafarnaúm, que se encuentra junto al mar de Galilea, en la frontera que separa Zabulón y Neftalí. Dios empleó al profeta Isaías como portavoz para anunciar la venida de Jesús, tal como ha utilizado a otros profetas en otras épocas y latitudes para dar a conocer a veces con siglos de antelación algún venturoso plan divino. Cuando las profecías de los iluminados visionarios se hacen realidad, constituyen testimonios contundentes que se deberían convencer incluso a los incrédulos del plan para el mundo que deliberadamente inició Dios, aun cuando por lo general el desarrollo de los acontecimientos futuros y de los extraños sucesos de la vida constituye un misterio. Ocasionalmente se ofrecen a la humanidad ciertas profecías, ocultas tras el velo de un lenguaje complejo, con el propósito de despertar un entendimiento de la sutil presencia de la mano de Dios de la creación. Así como un director de cine programa la filmación de las diversas escenas a fin de que se proyecten
en el momento adecuado. Dios y sus ángeles asistentes planean el momento de materializar y proyectar determinados acontecimientos importantes en el cosmos. Hay un tiempo para cada cosa, dado que Dios y sus ángeles sincronizan el universo con precisión matemática a fin de que funcione como un reloj. En determinados periodos, cuando la ignorancia, como una oscura niebla, envuelve las mentes de las personas comunes, Dios envía a sus santos a fin de redimir a las almas sumergidas en las tinieblas. El tiempo se ha cumplido. Significa que había llegado el momento de poner en escena el plan divino predicho por Isaías largo tiempo atrás. La misión de Jesús de traer al mundo la luz de Dios, cuando Jesús llegó a Galilea, sintió las divinas vibraciones del ciclo cósmico preparado para su venida y consagró el amor de su corazón y el dinamismo de su alma para ofrecerles a todos la oportunidad de conocer a Dios. En este auspicioso momento, Jesús se encontraba lleno del Espíritu Santo, pues había sido bautizado en el Espíritu por Juan el Bautista. Por ello, cuando inició su misión en Galilea, fue guiado por la fuerza del Espíritu. Jesús conocía el anuncio del profeta Isaías y sabía que había sido guiado por la divinidad hasta Galilea para predicar la buena nueva. De esta forma se cumpliría el designio predicho. Tal como Isaías había profetizado, los pueblos que habitaban esas tierras y que vivían en las tinieblas de la ignorancia, vieron en la venida de Jesús la luz supremamente reveladora de la sabiduría de Cristo. Así como la oscuridad milenaria de una cueva en la montaña desaparece al encender un solo fósforo, así también las vibraciones de la ignorancia de la gente acumuladas durante largo tiempo pueden ser disipadas por un santo que porte la antorcha resplandeciente de la sabiduría de Dios. Entre aquellos que moran en las tinieblas de la ignorancia, muchos aman esas tinieblas y no desean que se les aparte de su placentera familiaridad. Otros, en cambio, se dan cuenta de la impasible oscuridad de su ignorancia y anhelan sinceramente liberarse de su letargo. Mediante la acumulación de conocimientos y el despertar de los recuerdos subconscientes del alma, quienes buscan la sabiduría reciben vislumbres de su pérdida experiencia de la luz de Dios y aborrecen cada vez más el estado en que han caído. Por esa razón, las personas que en Galilea comprendían su estado de lamentable oscuridad y clamaban interiormente por la luz, se tornaron receptivas a las vibraciones de sabiduría que emanaban de Jesús. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna habla de este mundo como una acumulación de engañosos enigmas y como el océano del sufrimiento. Isaías se refiere a la gente mundana como aquellos que viven en paraje de sombras de muerte, es decir, en medio de los acontecimientos temporales de esta tierra, que están en constante cambio. Para quienes se encuentran hundidos en la ignorancia espiritual de la vida, es una sucesión de misteriosos cambios. Nada se mantiene igual ni conserva permanencia alguna. La influencia de este sueño cósmico es tal que las personas miran con apego frenético el espectáculo de la vida y de la sombría muerte, así como sus dualidades concomitantes. Sin embargo, cuando despiertan en la sabiduría, contemplan en la unidad de la luz de Dios la armonía de las aparentes contradicciones. La sola presencia de Jesús y su luminosa sabiduría aliviaron en gran medida una ilusoria oscuridad interior en que se hallaban. De nuevo, las escrituras hindúes emplean una metáfora adecuada. Los hombres comunes consideran que, debido a su ausencia de apego, los santos moran en la oscuridad de la pobreza material cuando realmente viven en la luz de la opulenta sabiduría eterna.
Por su parte, la mayoría de las personas se solazan bajo una luz imaginaria de prosperidad material, mientras que en verdad se encuentran rodeados por las densas tinieblas de la ignorancia espiritual. Jesús sabía que había recibido del cielo el poder de conceder la luz espiritual a los hombres. Guiado por esa fuerza del Espíritu, él predicaba el Evangelio, la buena nueva, la iluminadora revelación de los preceptos de Dios, los mandamientos y las leyes por medio de los cuales se alcanza el reino de los cielos y la felicidad celestial. Anunciaba la verdad tal como la percibía a través de su experiencia personal de Dios. El reino de Dios ha llegado. Muchos buscan el cielo en algún punto del espacio situado más allá de las nubes, muy lejos de las nocivas y corrompidas emanaciones de la tierra. Las palabras de Jesús, ha llegado, eran una referencia a la cercanía del cielo, el cual se encuentra justo detrás de la oscuridad de los ojos cerrados, en el interior de la conciencia del hombre, y eran también una alusión al hecho de que las personas podían hallar a Dios con facilidad a través de la intercesión que Jesús les ofrecía. Cuando se medita profundamente, se abandona la región de la finitud y la materia y se descubre que la esfera de la eternidad, el vasto reino celestial de la omnisciencia de Dios, se despliega ante la mirada interior estrato tras estrato, en infinitos panoramas. Por ello, el primer mandamiento que Jesús dio a conocer fue arrepentíos, el cual significaba que debían retirar su atención primordial de la materia para dirigirla hacia Dios. Cada alma, al despertar espiritualmente, debe arrepentirse de su insensatez que le induce a esperar que los efímeros placeres de los sentidos le deparen la felicidad perdurable. El mal gusto de preferir el mal, causante de sufrimiento, debe reemplazarse por la superior disposición hacia el bien, el cual es dador de gozo. Es una insensatez buscar el paraíso de las cosas terrenales. ¿Cómo podría la felicidad inmutable y perfecta provenir del imperfecto entorno terrenal? Una heterogénea confusión de acontecimientos tristes y alegres, de salud y enfermedad. Las circunstancias que nos rodean, cuyo origen es la ilusión o engaño, siempre adolecerán los defectos en mayor o menor medida. Solo es posible hallar el cielo en la tierra dentro de uno mismo mediante el contacto con la luminosa sabiduría inmutable que se percibe en la meditación. La persuasión espiritual de Jesús hizo que las personas abrieran los ojos de la sabiduría del alma y disiparan las tinieblas que ellas mismas habían creado. La fuente de la luz brota de la grieta del oscuro engaño. Si los seres humanos se arrepienten de prestar excesiva atención al cosmos finito y regularmente dedican tiempo a la meditación profunda, hallarán dentro de ellos la tierra celestial de la infinitud. El sabio se arrepiente porque advierte la frivolidad de la vida mundana y conoce los sufrimientos resultantes del contacto con la materia, no solo en él mismo, sino en los demás, por su empatía con todos los seres. En el libro La Ciencia Sagrada, mi gurú Swami Sri Yukteswar explica el profundo significado espiritual de la reiterada exhortación de Jesús a arrepentirse. A fin de que la mente se retire de la materia y se dirija hacia Dios, es preciso invertir la dirección del flujo de la corriente de energía vital y el curso de la conciencia del hombre. Ambas deben abandonar su estado de absorción en la oscura ignorancia de la materialidad y dirigirse hacia la comunión con el Espíritu Santo, la palabra o vibración cósmica de Om o Amén. Gracias a esa comunión, el ser humano se eleva hasta llegar al Cristo Hijo y Dios Padre.
Cuando el hombre enfoca todos sus órganos sensoriales en su centro común, el sensorio o Sushumnadvara, la puerta del mundo interno, percibe Pranava Sabda, la palabra de Dios. Al disfrutar de estas percepciones, el ser humano cree de un modo natural en la existencia de la verdadera luz espiritual. Retirando su ser del mundo externo, se concentra en el sensorio. Mediante este samyama o concentración del ser en el sensorio, mediante técnicas de meditación del yoga, el hombre es bautizado o absorbido por la corriente sagrada del sonido divino. Él comienza a arrepentirse y a retornar hacia su divinidad, el Padre Eterno, desde donde había descendido. Véase Apocalipsis 2:5. Date cuenta, pues, de dónde has caído, arrepiéntete. Además del arrepentimiento, es necesario creer en el Evangelio, la palabra verdadera de Dios para el hombre. En primer lugar, es preciso creer en el mensaje de Dios enviado a través de sus santos y avatares, como está expresado en el Evangelio de Jesús, que Jesús predicó, y luego arrepentirse de la insensatez que entraña el apego a la materia. Cuando el arrepentimiento encausa la mente del devoto hacia la verdad, y éste abriga la convicción de que el reino de Dios está en su interior, entonces, por medio de la práctica regular de la meditación, experimenta a su debido tiempo, mediante el conocimiento intuitivo de su alma, que el reino de la eternidad se encuentra cerca, ha llegado, al percibirlo interiormente en su elevada conciencia. La exhortación de Jesús a creer en la buena nueva no significa que uno deba estudiar o creer a los escritos bíblicos per se. En la versión original en griego, lengua en la que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra empleada para referirse al Evangelio es Evangelion, buena nueva o buen mensaje. En la forma que Jesús la utilizó, esta palabra expresaba el buen mensaje, las revelaciones de la verdad que, de parte de Dios, Él traía a los hombres. Cuando Jesús predicó, creed en la buena nueva, quería indicar algo más que la simple aceptación mental de su mensaje. En general, la creencia es la actitud condicionalmente receptiva de la mente que debe proceder a una experiencia con el objeto de conocerla. Es preciso creer lo suficiente en un determinado concepto como para someterlo a prueba, sin lo cual no existe posibilidad alguna de que uno verifique su validez. Si una persona está sedienta y le aconsejan saciar la sed con el agua saludable de un pozo cercano, debe creer lo suficiente en ese consejo como para hacer el esfuerzo de ir hasta el pozo y beber de sus aguas. De modo similar, Jesús hacía hincapié en que las almas que buscan la verdad no solo deben arrepentirse de la insensatez de seguir el insatisfactorio modo de vida materialista, sino que han de creer en las verdades que Él experimentaba a través de Dios y además deben actuar conforme a tales verdades a fin de percibirlas personalmente. Ser un ciego creyente ortodoxo de cualquier doctrina espiritual sin someterla al escrutinio de la experimentación para comprobarla por uno mismo significa quedarse mentalmente fosilizado por el dogmatismo. Jesús no pedía solo que creyeran en su mensaje, sino que tuviesen fe en sus divinas revelaciones y que confiaran en que si creían en el Evangelio y se concentraban en éste, con toda certeza experimentarían finalmente dentro de sí mismo las verdades contenidas en dichas revelaciones. La fe se desperdicia al creer en doctrinas falsas. En cambio, la verdad que se derrama sobre los hombres a través del autorizado testimonio de los santos que han alcanzado la unión con Dios es digna de fe y con toda seguridad conduce a la realización divina.
No se pueden juzgar las enseñanzas de las Escrituras ni siquiera basándose en el prestigio de los textos sagrados, porque los significados que se pueden obtener de ellos y sus consecuentes distorsiones son múltiples y diversos, y algunas interpretaciones desafían tanto las leyes de la razón como las de la sabiduría. Además, ¿quién podría negar los errores que quizás se hayan introducido a lo largo de los siglos como resultado de traducciones incorrectas o de errores cometidos por los escribas? La Biblia y los Vedas podrán ser textos inspirados que provienen del cielo, pero la prueba definitiva de la verdad es la realización personal, la experiencia directa que se percibe por medio de la intuición omnisciente del alma. Tanto la creencia como la fe son en sí mismas únicamente senderos laterales. El yoga, la unión divina, es el sendero supremo. Es al mismo tiempo el camino para alcanzar la realización de Dios y la experiencia universal de dicha realización. Quienes deseen, por ejemplo, viajar a Nueva York desde diversas regiones de Estados Unidos, deberán recorrer diferentes rutas. Sin embargo, una vez lleguen a Nueva York, todos verán las mismas cosas. Todas las religiones verdaderas conducen a Dios, pero algunos senderos implican mayor demora, en tanto que otros son más cortos. Sin importar cuál de las religiones dispuestas por Dios sea la que uno siga, las creencias de todas ellas se fundirán en una única e idéntica experiencia común de Dios. El yoga es el sendero unificador que transitan todos los buscadores religiosos a medida que se acercan finalmente a Dios. Antes de que uno pueda llegar a Él, debe existir el arrepentimiento, que aparta de la ilusoria materia a la conciencia y la dirige hacia el reino de Dios que mora en nuestro interior. Este recogimiento de la conciencia lleva la fuerza vital y la mente hacia adentro, con el fin de que éstas asciendan a través de los centros de espiritualización situados en la espina dorsal hasta alcanzar los estados supremos de la realización divina. La unión final con Dios y las etapas que comprenden esta unión son universales. Esto es el yoga, la ciencia de la religión. Las sendas laterales divergentes habrán de confluir en la autopista de Dios. Y esta autopista pasa por la espina dorsal, el camino por el cual se trasciende la conciencia del cuerpo y se entra en el infinito reino de Dios. Los seguidores de las diversas religiones podrán argumentar: mi religión es mejor que la tuya. Son como aquellos ciegos que discutían acerca de la descripción de un elefante al que habían estado bañando. Uno se había ocupado de la trompa, así que señaló que el elefante era como una serpiente. Otro dijo que el elefante era como una columna, había estado lavando una pata. Otro manifestó que el elefante era como una pared, había estado lavando los enormes flancos del elefante. El que había lavado los colmillos proclamó confiadamente que la bestia no era otra cosa que 2 trozos de hueso. Quien había lavado la cola del animal estaba seguro de que todos se hallaban errados, pues el elefante era una cuerda que se extendía en dirección al cielo. Entonces, el conductor del elefante dijo: amigos, todos están en lo cierto y a la vez todos están equivocados. Dado que cada ciego había estado lavando una porción del elefante, todos tenían razón en parte, pero también se hallaban equivocados, porque esa parte no constituía la totalidad del animal. El propósito de la religión de la vida misma es encontrar a Dios. El ser humano no podrá descansar hasta alcanzar esa meta, porque todas las fuerzas del universo perecerán, conspirar contra él para mantenerlo cautivo del karma, hasta que preste debida atención al evangelio del arrepentimiento y comprenda que el reino de Dios ha llegado, está aquí y ahora en el interior de tu propio ser. Fin del discurso 22. Gracias por escuchar.